Así es que voy preguntándoles. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 1. Muertos en delitos y pecados. Lo único que me responden es, no, pues es que eso significa que estamos muertos espiritualmente. Y otra vez, y muertos espiritualmente, muertos espiritualmente, muertos espiritualmente, muertos espiritualmente. Como robots responden. Parecen robots programados para responder de esa manera. Muertos espiritualmente, muertos espiritualmente. Pero yo insisto, ¿qué significa delitos plural? Pecados plural. Y me vuelven a decir muertos espiritualmente. Es lo que me vuelven a decir. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. Ok. Voy a salir un poquito de aquí. Efesios 2. Les muestro los pasajes a las personas. Y en vez de contestarme lo que dice aquí el texto, me responde con otras cosas. Ok, pegar. Aquí tenemos el texto. Vamos a hacer más grande la letra. Más grande. Ok. Más grande. Ahí vamos a ver si lo pueden. No se alcanza a ver. Bueno, pero lo leo. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando dice naturaleza quiere decir que es porque tenemos una mala naturaleza dentro de nosotros que nos hace pecar. Aquí está diciendo por lógica, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Si usted lee con cuidado el pasaje, y se les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos, o sea, suyos y míos, delitos, plural, pecados, plural, en los cuales anduvieron. ¿Qué es andar? Pues es la forma en que vivimos, ¿no? Y cuando le pregunto a gente, ok, ¿qué son delitos y qué son pecados? ¿Por qué dice delitos y por qué dice pecados? Está diciendo que estamos muertos por nuestros delitos y pecados, pero siempre me responden que estamos muertos espiritualmente, que nacimos muertos debido a que fue culpa de Adán y en realidad no tenemos la capacidad en absoluto para pensar, para meditar lo que Dios nos dice, para reflexionarlo. Y dicen que el espíritu está muerto, entonces al estar muerto no tiene la capacidad de pensar. Decir que el espíritu está muerto, ¿eso qué? ¿Realmente qué? Es o está muerto todo el ser o está muerto solo el espíritu. El espíritu no puede estar muerto. Hay decenas, cientos de pasajes donde la Biblia nos muestra que el espíritu, aún de las personas no regeneradas, está vivo, está activo, medita, piensa, actúa, interactúa. ¿Qué es lo que no tiene el espíritu del humano que no ha creído en Jesucristo? Está separado de Dios. Está separado de Dios, no tiene a Dios, y debido a los delitos y pecados que ha cometido, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Seguir al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, claramente. Está hablando de él, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y luego ya dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. O sea, cuando yo voy y le pregunto a alguien, ¿qué está diciendo Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3? Ellos me dicen que estaban muertos espiritualmente, y yo digo, entonces, ¿a qué se refiere muertos en delitos y pecados? No me saben qué contestar. Me dicen un montón de cosas, pero tuercen y a fuerzas quieren decir que estamos muertos espiritualmente. Todo el resto del texto, estos 3 versículos por lo menos, que son la base que usan los calvinistas para fundamentar su naturaleza pecaminosa, es el texto base, es el más fuerte que ellos utilizan para decir que nosotros tenemos algo pecaminoso en nosotros, un ser, un ente, como si fuera un otro espíritu dentro de mí, un alma extra dentro de mí, como esas películas que a lo mejor usted ha visto, donde sale un yo bueno hablándole a la persona cuando está a punto de tomar una mala o buena decisión, está en una encrucijada, debe tomar una decisión y aparece un ángel bueno del lado derecho, un yo en forma en vestido como angelito según lo que nos venden o nos quieren vender, y del otro lado un yo diablito, un yo malo. Entonces en esa manera se nos ha manejado el asunto de la naturaleza. Pero si leemos con cuidado, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. No dice en los delitos de Adán y en los pecados de Adán, ni en nada que tenga que ver con Adán. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Eso es una condenación de 2 cosas. Uno es la separación eterna de Dios, y 2 es la separación del cuerpo del alma. Eso es la muerte física que claramente Pablo maneja en el capítulo 5 de Romanos. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, o sea, anduvieron. Está describiendo la causa por la cual nosotros estábamos muertos. Y al decir muertos, no es que estaba muerto el espíritu, está claramente explicando Pablo que nosotros estábamos en un estado de condenación debido a nuestros delitos y pecados. Ahora acabo de leer recientemente un comentario que dice que esto comenzó en el nacimiento. Desde que nacimos ya tenemos delitos y pecados. Ah, caray, ¿cuándo hubo tiempo de cometer esos delitos y pecados? Otros usan el pasaje que dice, en pecado me concibió mi madre, que está hablando básicamente del estado de su padre y de su madre, el estado del papá y la mamá de David, del padre y la madre de David, son pecadores, es lo que implica el pasaje. No que el hecho de procrearlo a él era pecado, porque eso es lo que muchos dicen. El acto de procreación es pecado. Número 2, que él lo hicieron hacer ya pecador. No es lo que está diciendo el Salmo. No es lo que implica, y lo puede comprobar de muchas maneras a través de toda la Biblia, no solo de ese Salmo. No es lo que David está diciendo. Entonces, pero vuelven a ese punto. Adán nos transmitió el pecado. Y la Biblia no nos dice en Romanos 5 que Adán nos transmitió el pecado. Dice que el pecado entró en el mundo. Ellos nos quieren decir que entró como una naturaleza pecaminosa o el pecado de nuestra carne. Eso no es lo que dice. Lo que está diciendo es simplemente, Adán pecó y el pecado se introdujo en el mundo cuando no existía, no se había practicado el pecado. Entonces Él lo introduce. Y después la humanidad queda separada de Dios y ahora está condenada a vivir sin Dios. Y sin Dios no hay manera de que alguien pueda vivir sin terminar pecando. Entonces, leo ese comentario que dice que acabo de leer hace poquito, y que comienza en el nacimiento. Ya tenemos delitos y pecados. O sea, ¿vamos a creer la Biblia o no la vamos a creer? La Biblia dice, muertos en sus delitos y en sus pecados. No puedo tener delitos y pecados cuando acabo de nacer. Ok, vamos a decir que tenía el pecado de Adán. Vamos a suponer que eso fuera cierto, que es mentira. No tengo el pecado de Adán. Yo no soy culpable del pecado de Adán. Nací separado de Dios, que eso es diferente. Nacimos separados de Dios, que es diferente. Nacimos sin la capacidad de triunfar contra los deseos de esta carne y de nuestra mente, como lo dice el pasaje, en un modo, ¿verdad? En lo que caímos, en la manera en que vivimos. Y claramente, pero ok,
hicimos todo eso, pero yo no soy culpable de lo que hizo Adán. Así como no puedo heredar la salvación de alguien que creyó. No, si mi madre, si mi padre creen en Jesucristo y son salvados, yo no puedo heredar nada de ellos. Tampoco puedo heredar sus delitos ni sus pecados. Ellos son su rollo, es su punto, es su asunto. Mis pecados son mis pecados, mis delitos son mis delitos. Entonces, Pablo aquí claramente explica, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron. Entonces escribe, ustedes estuvieron en un proceso de vida donde iniciaron pecando, luego otro pecado, luego otro pecado. Eso es el vivir, la manera diaria en como nosotros estamos viviendo. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Así que explíqueme cómo un bebé antes de nacer anduvo en sus delitos y pecados. Explíqueme el texto. O usted medite y comente aquí si tiene algún comentario sobre este asunto. Anduvieron en otro tiempo, en esos delitos y en esos pecados. Y si usted no presta atención, no se va a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo, el estado de muerte o la condenación a muerte física y la condenación a una separación eterna de Dios, se debe a que nosotros, como lo dice también en Romanos capítulo 5, todos pecaron. En Romanos capítulo 3, todos pecaron. Y esa es la razón por la cual vemos también el mismo principio aquí. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, el ser humano vive básicamente en dos maneras. Una es sobrenatural y otra es natural. La sobrenatural es cuando seguimos las insidias o las provocaciones del diablo a través de todas las tentaciones que nos pone. Entonces el diablo está poniendo esto, hablando a nuestra mente, enviando mensajes de una y de otra manera. Y nosotros decidimos, cuando estamos sin Cristo, sobre todo estando sin Cristo, nos dejamos llevar a esa corriente que está siguiendo el mundo. Eres el príncipe de la potestad del aire. Básicamente está diciendo es el gobernador de este mundo. Nos dirán, bueno, pero ¿y Dios dónde queda? Dios está viendo el mundo por fuera. No hay tiempo para eso, pero Dios está viendo el mundo por fuera. Adán perdió la autoridad que tenía sobre todo el planeta Tierra y quedó en esa autoridad el diablo. Aquí lo dice, o sea, si no lo quiere creer, dice que es el príncipe de la potestad del aire. Él es realmente el que gobierna. Claro, si Dios no quiere algo, va a intervenir y va a detener a Satanás, al diablo, de no hacer ciertas cosas. Pero claramente quien está gobernando este mundo es Satanás. Es Satanás. Y es una de esas maneras, es provocando a la humanidad a que haga lo que Él quiere que hagan las personas, o que hagamos las personas, para, número uno, hacerlos que se pierdan, pero también para que cumplan los planes que Él quiere que se cumplan. El diablo mismo. Entonces, conforme al espíritu, el espíritu que ahora todavía opera, no es que ya dejó de operar, sigue trabajando en los hijos de desobediencia. Entonces, ahora como creyente, aquí usted se puede quitar de esa lista. Si usted ha creído en Cristo de verdad, se quita de esa lista, ¿sí? Entre los cuales también nosotros vivimos, porque dice, nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, ¿cómo puede un bebé nacer si todavía no ha vivido? ¿Cómo puede tener todo esto si todavía no ha vivido? Si todavía no ha andado, si todavía no ha caminado. ¿Me explico? Yo no sé, hay gente que realmente puede mantener separado lo que es su teología de lo que realmente cree y de lo que es realmente lo práctico. ¿Sí? No sé cómo le hacen, pero es una tontería. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y ya describe la segunda manera. Hay una manera que es sobrenatural y una manera que es natural. Y aquí lo explica. En los deseos de nuestra carne. Unos dicen que carne es naturaleza pecaminosa. No, pero la carne es este cuerpo, los ojos, la boca, los oídos. Eso es la carne a la que se está refiriendo. 12 veces utilizada la palabra, 143 veces utilizada la palabra carne, y siempre por los contextos significa lo mismo. No tiene que ir ni siquiera al griego. Si usted va y lee esas 143 veces y ve los contextos, se da cuenta que siempre la palabra carne o sarx está relacionada a la carne esta que se está envejeciendo, la piel que se está arrugando, que se está demacrando, que empiezan a aparecer
manchas, imperfecciones, vejez, manos que duelen, cuerpo, espalda que empieza a doler por la vejez. Esa es la carne. En cada contexto, si usted presta atención en una buena traducción, se dará cuenta, en cada contexto, la Biblia le mostrará que el significado de carne siempre es el cuerpo físico. Los miembros que habla Pablo en capítulo 7 de Romanos es lo mismo. Haciendo la voluntad de la carne quiere... Hay algunos, acabo de ver ahorita algunas cosas por internet. 7 pecados capitales. Entre ellos se incluye la glotonería, lujuria, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pensar solo en la glotonería. ¿A quién no le gusta una buena comida? En cada país hay diferentes tipos de platillos. En México son muy famosos los tacos. Son muy famosas unas cosas que se llaman garnachas. Son muy famosas muchas cosas que son fritas. Con maíz, sin maíz, muchos tipos. Papas, fritas de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene hambre, o aunque no tenga hambre, pero a veces vienen antojos usted se acuerda de algo, o quisiera comer, no sé, piensa en la comida favorita que usted tiene en su país o aquí en México. Y eso es a lo que responde la carne, siguiendo los deseos de nuestra carne. La carne tiene deseos naturales que no son pecaminosos en sí mismo. Debe dejar creer lo contrario, porque no es lo que la Biblia enseña. La carne tiene deseos naturales en sí mismo que Dios puso ahí. Puso deseos de querer ver cosas, de saborear cosas, de oler cosas, de tocar cosas, de sentir cosas, de escuchar cosas y todo lo demás. Solo que Dios originalmente esos deseos los puso para que cuando estaba Adán en un estado de no pecado, en un estado de inocencia, vamos a decirlo así, en un estado de ignorar que era el pecado, entonces él podría satisfacer sus deseos naturales de una manera correcta. Una vez que conoce el pecado, entonces ahora su carne, y estando sin el Espíritu de Dios, viviendo sin Dios, separado de Dios, echado del huerto, queda completamente abandonado a controlar sus propios deseos, y donde un diablo que va a estar constantemente poniendo presión en la manera sobrenatural de caminar, ¿sí? Otra vez repito, 2 maneras de caminar de los humanos, sobrenatural y natural. La sobrenatural ya dijimos que es el diablo poniendo tentaciones. Entonces Adán sale del huerto, Eva sale del huerto, sus hijos nacen fuera del huerto, nacimos fuera del huerto. Yo que sepa no nací dentro del huerto del Edén. No nací con la ayuda de Dios para vencer el pecado. No nací con una carne que está débil en sus pasiones, que la puedo controlar fácilmente cuando se me antoja una pieza de pan. En México hacen un montón de memes con eso del pan. Pan y cafecito, no puedo resistirlo y bla, bla, bla. Y hay un montón de memes que puede usted entrar a internet y ver sobre montones de memes acerca del pan. Y eso es como reacciona la carne. Es la manera natural. Funciona igual para los deseos físicos, esposo, esposa, llame cualquier deseo físico que usted quiera. Los ojos, los oídos son básicamente oír y escuchar, son los 2 principales sentidos por los cuales el hombre se comunica con su exterior, ¿sí? Son los 2 principales. El olor también, pero oído, ojo y oído, más olor, todo tiene que ver, pero ojos y oído tiene mucho que ver en la manera en cómo responde el ser humano a tentaciones. Ahora me puede decir, ¿y un ciego y un sordo? ¿Cómo reacciona a todo eso? Si es ciego y sordo. Hay muchas maneras en las que físicamente una persona responde a todo eso. Hay maneras de estimulación para todas estas cosas. Entonces la carne recibe estimulación de diferentes maneras y responde a eso naturalmente. Solo que una persona que vive sin Cristo, que está sin la dirección de Dios, que su carne ha tomado un poder, es obvio que la carne no se transformó, no se recreó, no se le dio algo nuevo. Simplemente ahora, estando sin la presencia de Dios, sin la dirección de Dios y un espíritu que queda debilitado en esa derrota ante Adán, no que muere el espíritu, no que todas las tonterías que dicen, sino queda el espíritu sin la capacidad de controlar a un caballo salvaje, básicamente. Entonces,
seguimos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Entonces aquí nos explica que dentro de nosotros mismos hay una cosa que es natural, carne, y otra cosa que es natural, mente, y es un asunto metafísico, la mente, ¿sí? Dice, pero seguimos lo que el diablo quería. Nos puso tentaciones y le obedecimos. No le vamos a echar toda la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque enseguida dice después que también nuestra manera natural, como respondemos al pecado, ¿sí? Que es a través de la carne y a través de los pensamientos, nosotros mismos accedimos a tentaciones que nosotros podíamos ver, tentaciones naturales. Ver otra mujer y desear tener esa mujer, simplemente eso sería una tentación natural. ¿Qué no sería una tentación natural? La pornografía, sodomía. ¿Qué no sería una tentación natural? El abuso de menores. ¿Qué no sería estos asesinatos que parecen que la persona está enferma mentalmente? Eso ya lo trae el diablo. Entonces, lo natural es lo más básico, comer, desear esto, pero hay cosas que obviamente la mente de la persona, el corazón de la persona parece haber ido lejos y estar dentro de un rango o de un ambiente que parece ya más sobrenatural, influenciado claramente por el diablo. Entonces, por eso, natural y sobrenatural. Entonces vivimos de esas dos maneras, siguiendo lo que el diablo nos ponía por enfrente. Allí íbamos detrás de eso sin pensarlo, solo accedíamos a eso. Sabíamos en un punto que estaba mal al principio. Después la mente va perdiendo reacción a lo que está mal y se va acostumbrando, y la carne pues con mayor razón. Y después la carne y los pensamientos también, pues la carne siempre está pidiendo lo que quiere beber, quiere bebidas, quiere comida, quiere sensaciones, quiere emociones, quiere sentir adrenalina en el cuerpo, le gusta la mente, le gusta el cuerpo, se siente bien, el ejercicio trae energía, todas las estimulaciones físicas traen un tipo de placer. Entonces, los pensamientos, el orgullo, las tentaciones en pensamientos de, bueno, si yo logro ser el doctor más famoso de todo el mundo, todos me van a adorar como si fuera el Dios del universo. Entonces, las tentaciones a la mente vienen de diferentes maneras. Pensar de manera equivocada sobre una esposa que no es su esposa, pensar, o está soltero y está pensando sobre cierta persona como si viviera con esa persona legalmente casado o casada. Entonces ahí están las tentaciones a la mente, los pensamientos, y ya a causa de todo eso, la palabra que sigue no puede ser que sea a causa de nuestra naturaleza, porque de hecho Romanos 1, 2, 3 nos da otra explicación de lo que es naturaleza, y toda la Biblia en el Nuevo Testamento nos da una explicación clara de qué es naturaleza, ¿sí? Y nunca aparece la palabra naturaleza junto con pecaminosa, a menos que esté leyendo una perversión de la Biblia o una paráfrasis, o está yéndose por la teología. Si se va por ese lado, sí va a encontrar naturaleza pecaminosa en algún escrito, ya sea en una Biblia pervertida o en una paráfrasis de la Biblia, no en una traducción. Pero nunca va a encontrar en una Biblia bien traducida o en los originales naturaleza pecaminosa, una palabra contra otra. Otro dice, no, es que en el griego puede ser naturaleza refiriéndose solo a lo físico, pero también puede ser algo espiritual por ahí escondido. No. Vaya a los contextos y verá que nunca implica eso. Entonces, cuando vemos la palabra por naturaleza, aquí lo que nos quiere decir es por lógica. Por lógica, señores. Si nosotros estuvimos cometiendo delitos y pecados porque estábamos siguiendo al diablo, siguiendo nuestra mente, siguiendo nuestra carne a como nos guiara, sin la dirección de Dios, sin poder controlar si esto o aquello era malo, o aunque lo supiéramos, no lo podíamos controlar. Sin Cristo no se puede, sin Dios no se puede. Entonces terminamos cayendo en eso, terminamos siendo pecadores. Eso no quiere decir que nacimos. No le va a gustar lo que estoy diciendo, pero no quiere decir que nacimos pecadores.
Para cometer delitos usted tiene que estar vivo. Para cometer pecados usted tiene que estar vivo. Cada persona tiene que estar viva, para poder cometer delitos y pecados. Para poder andar, caminar, desobedecer, usted tiene que estar vivo. Comprenda eso, por favor. Es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Por naturaleza es, en otras palabras, es por lógica. ¿Qué sería lo natural si yo estoy viviendo, consumiendo cristal, heroína, alcohol, metanfetaminas, si estoy no durmiendo toda la semana, si no estoy comiendo, si no me estoy alimentando, si estoy viviendo como todos estos drogadictos viciosos de muchas cosas? ¿Qué sería lo natural? Es lo que está diciendo aquí. Por naturaleza, hijos de ira, delitos, pecados, siguiendo al diablo, siguiendo los deseos de su carne, a como fuera, siguiendo los deseos de sus pensamientos. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo natural? Como la Biblia usa la palabra naturaleza, es como la usamos en ciencia, como la usamos en las matemáticas, como la usamos en la vida real, en la vida normal. Es decir, ¿cuánto es 1 más 1? Es 2. Así como 3 más 5 son 8, así como 10 más 20 son 30, así como 100 más 1000 son 1100. Es lo que está diciendo aquí. Así como delitos más pecados, seguir al diablo, seguir los deseos de la carne ilimitadamente, darle todo lo que quiera, hacer los deseos de los pensamientos sin decidir si era correcto o no, o aún sabiendo que era incorrecto, hacerlos. ¿Cuál es el resultado de la suma de todo eso? Es una separación eterna de Dios, ir al infierno y morir físicamente. Esa es la implicación. Entonces, por naturaleza, naturalmente, por lógica, ¿qué es lo que merecíamos? La ira de Dios, es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. Por lógica, éramos hijos de ira. Si usted no lee la Biblia, su contexto, va a seguir cayendo en todas las mentiras y no va a poder contestar cuando le pregunten ¿qué son delitos y pecados? ¿Por qué dice aquí que delitos y pecados? Caminar, desobedecer, andar, vivir, pensamientos, carne. Yo no vi que mencionara a Adán aquí. Usted, léalo por favor por usted mismo. Y dice lo mismo que los demás. Así estaba viviendo otra gente mientras nosotros vivíamos sin Cristo. En la manera que andamos, en la manera en que vivimos, fue la manera que actuamos. Seguimos al diablo, caímos en delitos, caímos en pecados, seguimos los deseos de nuestra carne, le dimos todo lo que quería, nuestros pensamientos, supiéramos que era incorrecto o incorrecto, seguimos haciendo todo lo malo porque estábamos sin Dios. Y después explica, de hecho ahora estamos en una nueva familia. Lea su Biblia. Su Biblia. Reina Valera 1960. Reina Valera Gómez. Son las únicas 2 traducciones que tenemos correctas a nuestro español. El español de donde quiera. Aplica Argentina, aplica Uruguay, aplica Paraguay, aplica Venezuela, aplica donde usted quiera. No hay otra versión mejor. Voy a hacer un video sobre eso. Lea bien.